Bien, la vez pasada nos quedamos en la pregunta 9. Ahora, la pregunta 10 es una pregunta conceptual. Nos dice, una condición necesaria y suficiente para que las dos rectas sean, es que sus pendientes sean iguales. Entonces, en lo que habíamos puesto aquí, es que si sus pendientes son iguales, es que son rectas paralelas. Entonces, esa será la respuesta correcta. Rectas paralelas. Obtén la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Entonces, tenemos dos puntos, 1,1 y menos 1,-1. Entonces, si utilizamos geometría, el punto 1,1 y menos 1,-1 son los siguientes. Entonces, 1,1 sería este punto y menos 1,-1 sería este otro punto. Entonces, si nosotros trazamos la recta que pasa precisamente por esos dos puntos, es una recta que tiene una pendiente de 45 grados. Esto yo lo sé por experiencia. O sea, si yo le digo que me mida el ángulo, va a medir 45 grados. Ahora, la pendiente numérica de 45 grados, es decir, tenemos dos tipos de pendiente. Una es la pendiente angular. La pendiente angular es la que medimos en grados angulares, ¿no? Como esa de 45 grados. Y la otra es la pendiente numérica. Entonces, en una ecuación de recta, nosotros tenemos la ecuación de una recta es del tipo, ya la habíamos escrito, y igual a mx más b, donde m es la pendiente llamada, numérica, y b es la ordenada al origen. ¿Vale? Entonces, tenemos que saber cuál es la pendiente. Para obtener la pendiente de la recta que pasa por ambos puntos, usamos la fórmula y vamos a utilizar esta fórmula. Esto también hay que memorizarlo. Pendiente es igual al cociente de y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Ok? Es decir, la diferencia entre las y's en la parte de arriba y la diferencia entre las x en la parte de abajo del cociente. Entonces, sustituyendo los datos, entonces tenemos que esta pendiente y2, ¿cuánto vale en este caso? Y2 menos 1. Y y1 vale 1. x2 también vale menos 1. Y x1 vale 1. ¿Sale? Entonces, menos 1 es una suma de negativos, es decir, menos 2. Y lo mismo pasa con el denominador. Menos entre menos es más, 2 entre 2 es 1. Es decir, que la pendiente es de más 1. M es igual a 1. Entonces, si lo sustituimos aquí, entonces al sustituir
ecuación ordinaria de la recta, obtenemos esto, en donde m vale 1, pero el 1 no se escribe. Entonces es y igual a x más b. ¿Sale? Ahora, vamos a sustituir y y x de cualquiera de los puntos que tenemos allí. Es decir, ¿cuál es el punto el punto más sencillo de sustituir? El que es positivo, el 1,1. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto vale y en el punto 1? Menos 1. No, en el punto 1. 1 positivo. Ajá. ¿Y x cuánto vale? 1 igual. 1 igual. ¿Sale? Entonces, aquí para que quede anotado, ahora sustituimos ambas coordenadas en el punto del punto 1 en la ecuación de la recta. Es decir, que en esta ecuación de recta sustituimos 1 y el otro es 1 también. Al despejar D obtenemos que el 1 de la este 1 que está sumando pasará restando del otro lado. Y este más ya no se escribe. Entonces, quiere decir que 1 menos 1 es ¿cuánto? 0. 0. ¿Sí? Quiere decir que B tiene el valor de 0. B vale 0. Entonces, por tanto, la ecuación de la recta que pasa por los puntos dados, es decir, los que nos dieron, será igual a, es una ecuación muy sencilla. Y igual a 1x más b, pero b vale 0. Entonces, así se queda. Y igual a x. Es una ecuación muy sencilla. ¿Vale? Entonces, la respuesta correcta es Ahora, en la experiencia, comúnmente esa tiene que tener mucha relevancia. Y igual a x. Y igual a x se sabe que tiene una inclinación de 45 grados. Además, en un cuadriculado siempre va a pasar por las diagonales. Es decir, si tú tienes una hoja cuadriculada, como la de hoja del cuaderno, que es cuadro chico, cuadro grande, si tú trazas una recta por las diagonales de los cuadritos o del cuadriculado, esa recta forzosamente va a tener una inclinación de 45 grados y la ecuación es y igual a x. Ahora, y igual a menos x es esta otra ecuación. ¿Sale? ¿Qué inclinación tiene? Tiene una inclinación de menos 45 grados. O sea, si yo trazo la inclinación igual va a tener 45, pero como es hacia abajo, tiene una inclinación de menos 45.
Entonces, 45 grados, los grados angulares que son de 45 corresponde a una pendiente numérica de 1. Y cuando es menos 45, la pendiente numérica es de menos 1. Entonces, digamos que estas dos rectas, esta se le llama recta identidad, que le voy a colocar de azul, y la roja es la menos identidad, así se les conoce, recta identidad, recta menos identidad. Entonces, en geometría es muy común esta recta, porque en cálculo se utiliza, ya ves que vimos las ecuaciones de exponentes y logaritmos, y yo pinté esa recta como si fuera, te decía que era como un espejo, y ambas ecuaciones se reflejaban a través de esa recta identidad. Entonces en cálculo diferencial se llega a utilizar mucho la recta identidad, y por eso es la importancia de escribirla, ¿vale? O de hacerla notar. Bueno, en la pregunta 12 nos dice relaciona las ecuaciones de la recta con sus pendientes. Entonces recuerda que la pendiente es la que está junto al x. No tiene un número, quiere decir que es un 1 positivo. Entonces esta va con esta. Este es un menos 1, entonces va con esta. Este es un 2, entonces va con este. Y este es un menos 2, entonces va con este. Quiere decir que la relación es 1A, 2D, 3C. Entonces la respuesta correcta es el inciso B. ¿Sale? Determina la ecuación de la recta que pasa por los puntos. Y ahora sí me dan dos puntos un poco más difíciles. Aquí eran puntos sencillos, ¿sí? Ahora me están dando puntos un poco más difíciles. Ahora, 5, menos 2 y menos 3,1. Recuerda, es la ecuación 13. Entonces, usamos la ecuación de la pendiente. Entonces, esta ecuación de la pendiente será m igual al cociente de y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Vale? Entonces, esto es igual. ¿Cuánto vale y2? Y2 vale 1. ¿1 positivo? Sí. Ok, 1. Menos, ese menos es de la fórmula. ¿Cuánto vale y1? Menos 2. Menos 2. Entonces escribiremos menos 2. ¿Cuánto vale x2? Menos 10. Menos 3. Y menos de la fórmula, ¿cuánto vale x1? 5. Entonces, menos entre menos es más. Y esta es una suma de negativos, menos 8. Entonces, esto es igual a 3 entre menos 8. Esto es igual a más del 3 entre menos del menos 8, es menos 3 octavos. Quiere decir que la pendiente debe de ser de menos 3 octavos. Entonces, este tiene pendiente menos 3 octavos, este tiene pendiente menos 3 octavos. Ahora hay que saber si pasa por menos 1 octavo o más 1 octavo. ¿Sale? Entonces, ahora sustituimos los valores de del punto, de uno de los puntos en la ecuación encontrada. ¿Cuál es la ecuación que encontramos? Esta.
y igual a mx más b, en donde m ya supimos cuánto vale, vale menos 3 octavos, ¿sale? Ahora, escogemos uno de los puntos, puede ser A o B. ¿Cuál tiene números más pequeños? B. B. Entonces, entre menos o entre más pequeños sean los números, mejor. ¿Cuánto vale x? Menos 10. Menos 3. ¿Y cuánto vale y? 1. 1. ¿Sale? Entonces vamos a multiplicar estos dos. Este menos 3 octavos multiplicado por menos 3. ¿Ok? Entonces sería 1 es igual a menos por menos más, que no se escribe. Ahora, este entero multiplica solamente el de arriba. 3 por 3 sería 9. 9 octavos más b. Ese 9 octavos que está sumando pasa restando del otro lado. Entonces 1 menos 9 octavos es igual a b. ¿Cuántos octavos tiene un entero? 8. 8 octavos. Exacto. 8 octavos tiene un entero menos 9 octavos. Eso es igual a b. A 8 le quito 9. 1 negativo. ¿Vale? Entonces sería menos 1 octavo. Ese es el valor de b. Entonces, por tanto, la ecuación de la recta será y igual a m, que vale menos 10 octavos. 3 octavos, ¿ok? De x menos 1 octavo. Entonces es el inciso A. ¿Vale? Esa sería la respuesta correcta. Ahora, determina la pendiente de la recta que sería perpendicular a la recta. Entonces, ¿cuál es la pendiente de esta recta? Es menos 5. Entonces, para la pregunta 14, decimos, dada la condición de perpendicularidad, perpendicularidad, sabemos que la multiplicación de las pendientes, es decir, m1 multiplicada por m2 me tiene que dar menos 1. Entonces, ¿de cuánto es la pendiente? Menos 5. De menos 5. Entonces, aquí sustituimos menos 5. ¿Sí? Entonces, despejamos y entonces la pendiente m1 sería igual a menos 1 entre ese menos 5 que estaba multiplicando, pasará dividiendo. ¿Sale? Menos entre menos es más 1/5. Es de más 1/5. Quiere decir que la pendiente que necesitamos tendría que ser de más 1/5. ¿Ok? Entonces la pendiente sería el inciso C. ¿Vale? Bueno, la siguiente. Dice, identificar la ecuación de la recta que es paralela a la recta, y me muestran la recta en su forma general. Entonces, uno de los beneficios de la ecuación de la recta en su forma ordinaria es que me muestra la pendiente inmediatamente, es decir, aquel número que esté junto a x es la pendiente, pero solamente cuando está en su forma ordinaria, es decir, y igual a algo por x más otra cosa.
¿Sí? Esa es una ecuación, pero está en su forma ordinaria, no, general, perdón, está en su forma general. Quiere decir que necesitamos pasar esa a su forma ordinaria. Entonces, la ecuación es 0 igual a menos 3, es la pregunta 15. Entonces, 0 igual a ¿qué? Menos 10y. Menos 3y. Menos 4x Menos más 9. x más 9. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Dejar a y solita. Entonces, el menos 3y pasará como más 3y del lado izquierdo. Así, ¿sale? 0 más 3y, pues me da 3y, ¿sale? Ahora, ese 3 que está multiplicando a y, lo vamos a dividir. Y del otro lado, entonces divide a cada uno. ¿Sí? Y entonces ya la tenemos en su forma ordinaria. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? La pendiente sería menos 4 tercios, ¿sí? De la recta, de esta recta, ¿sí? Esta recta tiene pendiente menos 4 tercios. Ahora, ¿cuál es la ecuación de recta que es paralela? Pues aquella que tenga la misma pendiente, menos 4 tercios. Y la única es el inciso B. ¿Sale? Esta recta es casi paralela. Tendría que tener positivo. Perdón, perpendicular. Es casi perpendicular. Bueno. Ahora, relaciona la ecuación de la ordenada al origen que le corresponde. Entonces, aquí en este caso hay que dejar a la y solita, ¿sí? La más sencilla es esta ecuación, ¿sale? Entonces, si dejo la y solita, estos tienen que pasar del otro lado, pero con signo contrario. Es decir, sería y igual a 3x menos 2. Es decir, 16. Despejando a y en cada ecuación. Empezamos con la más sencilla. Y menos, ¿qué? 10x Menos 3x más 2 igual a 0. Entonces, si despejamos, entonces quedaría y igual a más 3x menos 2. ¿Cuánto vale la b? Menos 2. ¿Vale? Con todo y el signo. Entonces, esta está relacionada con este, 3 con c. Y la única que está relacionada a 3 con c es esta. ¿Vale? Por tanto, es respuesta correcta. Ahora, si lo pasamos del otro lado, quedaría como más 2. Y ese 2 tiene que dividir a todo. ¿Sale? En especial a este. 4 entre 2 es 2. Entonces, este está relacionado con 4 entre 2 a 2, ¿verdad? Ah, sí. Pero esta es la pendiente. No. Este menos 2 entre 2 es menos 1. ¿Sale? Entonces, este está relacionado con menos 1. Entonces, 2 con A. Y sí es cierto. ¿Sale? Entonces, esa es la respuesta correcta. En cada uno tendríamos que estar despejando, es decir, dejar solita la y para encontrar su forma ordinaria. Dejar solita la y es la forma ordinaria de la recta, basándonos de su forma general.
Luego determina la ecuación de las rectas con pendiente igual a 1 y que sean tangentes a la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Ahora, aquí este problema tiene cierto grado de conceptualidad. La ecuación de la circunferencia en su forma general es la siguiente. Entonces, 17. La ecuación de la circunferencia en su forma ordinaria, sí es ordinaria, con centro fuera del origen, será más es x menos h y menos k, donde h, k es el centro de la circunferencia. ¿Sale? H, K es el centro de la circunferencia y R es el radio de la circunferencia. ¿Okay? Entonces, para entender un poquito mejor, vamos a dibujarlo. No guardar. Dibujamos un punto que tenga coordenadas h, k, ¿vale? Donde k puede valer, h y k pueden valer lo que sea. Si te fijas, si yo muevo este punto, se están moviendo los valores de h y de k. Puedo moverlo desde aquí para que valga 2,1 o 3,1. ¿Sí? Entonces, o puedo darle play para que se vaya moviendo el punto. ¿Vale? Bueno, pues vamos a recorrerlo acá. Y vamos a hacer un valor que se llame R. ¿Sale? Otro valor. Entonces la ecuación de la circunferencia sería x menos, vamos a copiarla para no estar escribiendo otra vez. Como ya tenemos todos esos valores hechos, entonces ya tengo. Fíjate que si yo muevo se mueve el centro de la circunferencia y obviamente se va a mover la circunferencia. Entonces h y k, si yo muevo h y k, estoy moviendo el centro de la circunferencia. ¿Qué pasa si el centro de la circunferencia es el origen? Que los valores de h y k van a ser ciertos valores. Por ejemplo, si el centro lo muevo aquí, ¿cuánto vale h y cuánto vale k? H vale 1 y K vale 2. H es el desplazamiento en X y K es el desplazamiento en Y. ¿Vale? Entonces, si lo pongo en el segundo cuadrante, H vale menos 2 y K vale 1. Independientemente de H y de K, yo también puedo mover a R. R es el radio de la circunferencia. ¿Vale? Es decir, puedo mover independientemente H y K para mover el centro,
o puedo mover independientemente a R. ¿Sale? Esas son dos de las consecuencias. Ahora, en el problema de la página, bueno, de la pregunta 17, ¿cuánto vale H y cuánto vale K? 2, no, 1 y 1. Si no aparece, fíjate que si en este caso, si la ecuación es x, bueno, vamos a pegar otra vez la ecuación, ¿vale? ¿Qué pasa si k vale 0 y h vale 0? Si estos dos valores valen 0, quiere decir que x menos 0 es x y y menos 0 es y. Fíjate que desaparecen. Ajá. ¿Y qué pasa geométricamente cuando x y h valen 0? Quiere decir que están en el origen. ¿Sale? Que están en las coordenadas 0,0. ¿Sí? Y además, el radio vale 1, ¿verdad? Un entero. Entonces, ¿qué número tendrá el valor r que al elevarlo al cuadrado me dé un 1? 0. 0 por 0 es 0, no me da 1. Entonces, ¿qué número elevado al cuadrado me da un 1? 1. El 1, ¿sí? Porque 1 por 1 es 1. Entonces, ¿cuánto vale r? 1. Entonces, si r hacemos que valga 1, esa es mi circunferencia. Esta es la circunferencia que me están describiendo. ¿Sale? Ahora, ¿qué me está diciendo el problema? Determina la ecuación de las rectas con pendiente m igual a 1 que sean tangentes a esa circunferencia. Entonces, pendientes igual a 1 serían, recuerda que cuando tenemos pendientes igual a 1, quiere decir que tienen una inclinación de ¿cuántos grados angulares? De 45 grados. Entonces, esta es una recta con pendiente igual a 1. ¿Vale? Ahora, que sean el que sean tangentes quiere decir que apenas si tocan a la circunferencia en un solo punto. ¿Vale? Entonces, ¿qué ecuación van a tener? Y igual a 1x o y igual a x más un cierto valor, ¿sí? Que será la distancia de aquí a cierto, será este punto, ¿no? Porque B es el punto por donde pasa en Y. Entonces, una tendrá menos este valor y el otro tendrá este otro valor, ¿sí? Positivo, uno positivo y el otro negativo. Entonces, ¿qué valor es aproximadamente? Es un valor de 1.4. ¿Sí?
Entonces, tiene que ser raíz de 2, raíz de 4, raíz de 3 y raíz de 5. ¿Sale? Ahora, raíz de 3, ¿cuánto vale? 9. No, ese es al cuadrado. 3 raíz 1.7. ¿Sí? Raíz de 5, 2.2. De hecho, raíz de 5 es más grande, después es raíz de 4, después es raíz de 3 y después es raíz de 2. ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dibujar aquí, en este caso, un polígono. Con este. ¿Sale? Ese que sea tangente tendrá esa figura. De tal manera que estos dos tienen el mismo valor. Ajá. Esta distancia y esta distancia son la misma. ¿Ok? Entonces, podemos trazar el teorema de Pitágoras, pero es que no sabemos cuánto vale esto. Al final tiene que salir raíz de 2. Lo que sí sabemos es esta distancia. Lo que sí sabemos es cuánto vale de aquí hasta acá. ¿Sí? Porque este es el radio. Esto vale 1. ¿Sale? Entonces, el problema es que geométricamente obtengamos el valor de esta distancia. En realidad esto es raíz de 2, ¿sale? Pero ¿cómo obtener esa raíz de 2? Teniendo esta solución matemática. Bueno, sabemos que tiene pendiente de 45 grados. Es decir, que este lado es el mismo que este lado. ¿Sí? Y este otro lado... ya me acordé. Dado cualquier triángulo rectángulo, si mide una unidad, entonces este lado va a medir raíz de 2. Esta es una consecuencia geométrica el teorema de Pitágoras. Entonces, siempre que la distancia desde el ángulo recto a la hipotenusa sea de una unidad, entonces los lados de un triángulo equilátero, no es cierto, isósceles, un triángulo isósceles, sus lados van a medir raíz de 2. Obviamente, si se hace está más alejado, por ejemplo, si hacemos que esté más para allá, ya no cumple la condición de que la distancia desde aquí hasta acá sea de 1, entonces esto ya no va a medir raíz de 2. Tendríamos que multiplicar esta distancia de aquí hasta acá es decir, 2.7 por raíz de 2, ¿sí? Porque son triángulos semejantes. Entonces sería 2.7 por raíz de 2. Pero como vale, si hacemos que la condición de que esto valga 1,
Entonces, esto va a medir raíz de 2. Por tanto, la respuesta correcta es el inciso A. Va a medir raíz de 2, menos raíz de 2. Ajá, ese menos raíz de 2 sería de este lado. Este. ¿Sí? Este menos raíz de 2. ¿Ok? 18. Determine el radio de la circunferencia. Aquí lo que tenemos que hacer es una técnica que se llama a completar cuadrados. Ajá. Entonces vamos a ver. Es para la 18. La ecuación es x cuadrada más y cuadrada más 5x más 7y más 1. Esta es la ecuación de la circunferencia en su forma general. ¿Sale? En la forma general no podemos saber si es circunferencia, elipse, hipérbola o parábola. Simplemente tenemos esa fórmula general. Teniéndola en su forma ordinaria, entonces como esta, ya podemos ver que en realidad sí se trata de una circunferencia. ¿Ok? Ahora, vamos a organizarlos de tal manera que x esté con x y y esté con y. ¿Sale? Como organizarlos así. Ahora, la técnica para completar cuadrados es la siguiente. Tengo que sumar y elevar al cuadrado y tengo que restar lo mismo que elevé al cuadrado. Es decir, tengo que hacer una suma y una resta del mismo factor. ¿Ok? Del mismo factor. Entonces, esto porque para no cambiar a la ecuación. Es decir, lo que tengo que sumar, se lo tengo que restar. Ajá. U otro paso es, si se lo sumo del lado izquierdo, también se lo tengo que sumar del lado derecho. ¿Sale? Con el mismo signo. Entonces, depende de cada maestro y depende de cada profesor, de lo que te digan en este caso. Si sumamos y restamos del mismo lado o sumamos en ambos lados de la igualdad. Y lo mismo vamos a hacer con y. Más un número que todavía no sabemos cuál es, al cuadrado. Y también lo tengo que sumar, pero del otro lado. ¿Sale? Ahora, este 0 ya lo quito porque sumar con 0 no afecta. ¿Sale? Y más 1 lo paso del otro lado, pero como menos 1, ¿cierto? Ahora, ¿qué valores son estos? Va a ser este valor partido a la mitad, es decir, 5 a la mitad. Lo mismo va a ser para este valor partido a la mitad, 7 a la mitad. Entonces, si sumé 5 medios del lado izquierdo, también sumo 5 medios del lado derecho. Y si sumé 7 medios del lado izquierdo, también sumo 7 medios del lado derecho. ¿Sale? Ahora, la parte sencilla es esta. Para formar los binomios cuadrados,
se tiene que tomar este valor sin el cuadrado. Lo voy a subrayar. ¿Sí se ve? Bueno, con azul. ¿Sale? Y este último sin el cuadrado. Lo mismo con y. Esta y sin el cuadrado. Este último sin el cuadrado. A eso se le llama completar cuadrados. Entonces sería x. Luego sigue el signo de este. Más 5 medios al cuadrado. Después el otro será y más 7 medios. ¿Sí? Y del otro lado, si están al cuadrado, tengo que elevar al cuadrado tanto el de arriba como el de abajo. Entonces, 5 al cuadrado son 25 y 2 al cuadrado son 4. Más 7 al cuadrado son 49. 2 al cuadrado son 4. Menos 1. Pero 1 en términos de cuartos sería 4 cuartos. ¿Por qué cuartos? Porque tienen el mismo denominador que los demás. ¿Sale? Y de esa manera, cuando tienen el mismo denominador, entonces ya puedo hacer las operaciones de manera directa. ¿Vale? Entonces acá abajo será todo esto, lo mismo, pero 25 más 49 son 60, 74. Menos 4, 70. 70, entonces serán 70 cuartos. Esa es la ecuación. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que me estaban preguntando? Determina el radio. Pues el radio tiene que ser un número que elevado a elevado al cuadrado merece. Quiere decir que esto debe de ser igual a la raíz de 70 cuartos y todo al cuadrado. Entonces debería ser 70 cuartos. Ahora aquí tengo un inconveniente, que ninguna sería 35 medios, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que hice yo mal. Es 5 por la mitad, 7 por la mitad. 7 por 7 sí son 49, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a ver las características. ¿Qué radio? Porque igual puede ser que la guía, en ese año encontré algunos errores. Entonces vamos a escribir la ecuación. Es x cuadrada Más y cuadrada. Más y cuadrada. Más 5x. Más 5x. Más 7y. Más 7y. Más 1. Más 1 igual con 0. Es esta circunferencia. ¿Vale? Entonces vamos a encontrar su centro con esta herramienta. ¿Sí? Y vamos a medir su radio. Su radio es igual a... Vamos a colocar un punto en la circunferencia, por ejemplo y vamos a medir la distancia de aquí a ese punto. Entonces, este es su radio.
Y el radio siempre va a medir 4.2. Entonces, el inciso A, ¿qué me dice? Raíz cuadrada de 31. 31 sobre 2. Es 15.5. Raíz cuadrada, 3.9. ¿Me da 4.2? No. Ya encontré mi error. Bueno, mi falta de 70 entre 4 se puede simplificar la ecuación, la fracción. ¿Cómo simplificamos la ecuación? Es sacándole la mitad. Ajá, sacando la mitad arriba y abajo. La mitad de 70 35. y la mitad de 4. 2. Y ahora sí es el inciso C. ¿Sale? Eso es lo que me faltaba. Nada más simplificar la ecuación. ¿Sale? Entonces, sí habíamos hecho las cosas bien, pero no habíamos simplificado la ecuación. ¿Ok? Ahora, pregunta 19. Relaciona la ecuación de la circunferencia con el radio correspondiente. Entonces, aquí hay que ver cuál sería, digamos, el radio, tratar de obtener el radio más sencillo. ¿Sale? Entonces, todos tienen menos 2 en X y menos 2 en Y. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo con el que no tiene menos 1, menos 4 y menos 2. ¿Vale? En teoría, a lo que yo puedo observar es que que no tiene restado un número será el más pequeño. ¿Sí? Este que sigue en tamaño será con 3, este que sigue en tamaño será con 4 y este que sigue en tamaño será con... Entonces 4 es con A. Eso es lo que me parece. ¿Sale? 4 con A, 1 con C, 2 con D y 3 con B. ¿Sale? Ahora vamos a ver si es cierto. ¿Sale? Entonces, para el 19, tenemos la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x menos 2y igual con 0. Ajá, esa es la más sencilla que yo puedo observar. Entonces vamos a agrupar x con x y y con y. ¿Sale? Entonces quedamos que sumamos s al cuadrado y en este caso sería este número partido a la mitad, siempre es a la mitad. ¿Sale? De este lado también, más 2 entre 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Ahora 2 entre 2, ¿cuánto es? 1. Al cuadrado 1. 1. Entonces aquí sería más 1 más 1 más 1 más 1. ¿Sí? De esa forma quedaría, recuerda, es sin el cuadrado, el signo y sin el cuadrado. Entonces aquí sería, ¿cómo sería el binomio? Adentro, ¿qué iría? X más... ¿Cómo? X. Ajá. Luego más 2 entre 2. Que es un 1. Pero no va un más. Va un menos porque este es el signo. ¿Sí? Que prevalece. Y en el otro, aquí sí siempre va un más. En la circunferencia. En la circunferencia siempre va un más. ¿Y este binomio cómo sería? Es y. Ajá.
Menos 1. Menos 1. ¿Vale? Igual a 2. ¿Qué número? ¿Cómo lo convierto a algo elevado al cuadrado? Pues le pongo raíz y a su vez lo elevo al cuadrado. Entonces, ¿de cuánto es el radio? De raíz de 2. ¿Sí? Cuando le sumo, y si es cierto, va con raíz de 2. Cuando le sumo un 1, bueno, este es un menos, del otro lado pasaría como un más, entonces sería raíz de 3. ¿Sí? Por eso este 3 está relacionado con raíz de 3. Ahora, menos 4, del otro lado pasaría como más 4. Y la suma es 6, por tanto sería raíz de 6. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, como todo esto es igual en todos, digamos que este procedimiento de aquí hasta acá no cambia, siempre me va a dar esto. Lo que me va a dar diferente son estos números. Entonces, el inciso correcto es el inciso C. ¿Vale? Luego es el 20. 19, 20. Dice, encontrar el valor del parámetro K para que la ecuación de la circunferencia tenga radio igual a 10 unidades. Entonces, aquí bueno, en las ecuaciones cuadráticas, perdón, no es cierto, en las ecuaciones de las cónicas, que recuerda que es circunferencia, elipse, hipérbole y parábola, tenemos que utilizar mucho esto de a completar cuadrados. ¿Sale? Entonces, vamos a completar cuadrados. La ecuación, primero las x, es x cuadrada más 8x más 8x. Y luego las y cuadrada más 9y y más k. Más k. Ajá. Que del otro lado lo voy a pasar como menos k. ¿Sale? Ahora, aquí, ¿qué tengo que hacer? Es dividir ese en 2. Ajá, sumar, dividido entre 2 y elevado al cuadrado. ¿Qué número divido entre 2? El 8. 8 entre 2 es 4, ¿no? Y aquí, el 9. Más, este 9 no tiene mitad, entera. ¿Sale? Y si lo sumé del lado izquierdo, también lo tengo que sumar del lado derecho. Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Así? Hasta ahí. Ahora, me voy a desentender de esto. ¿Sí? No lo voy a pasar a su forma ordinaria. ¿Sí? Sino que me voy a centrar en esto. ¿Esto cuánto tiene que valer si el radio es igual a 10? 10. Porque recuerda que es radio al cuadrado. Entonces, si el radio vale 10, sería 10 al cuadrado. ¿Y cuánto es 10 al cuadrado? Pues es 10 por 10. Y eso es igual a... Es igual a 100. Entonces, esto debe de ser igual a 100. ¿Sale? Entonces, 4 lo elevamos al cuadrado. 4 por 4, 16. Elevamos al cuadrado el de arriba
y el de abajo. 9 por 9, 81. Y 2 por 2, 4. 81 entre 4. ¿Sale? Entonces, estos que están sumando, los paso del otro lado, pero restando. ¿Ok? Entonces, 100 menos 16 me dan 90. 84. 84. ¿Sí? ¿Cómo lo partimos, lo convertimos en una fracción? Multiplicamos por 4 arriba y abajo para que tenga cuartos. Entonces, por 4, 84 por 4, 21. no, ese es entre 4. 84 por 4, 336. ¿Sale? Y 336, como ya tienen el mismo denominador, están 4 en la parte de abajo, entonces 336 menos 81, 255 entre 4. Ahora, menos K vale 255 entre 4. Entonces, ese menos, bueno, multiplicamos por menos del lado izquierdo y multiplicamos por menos del lado derecho. ¿Sí? Entonces, cuando multiplicamos por menos el menos K, menos por menos es más. Y cuando multiplicamos por menos el más 255 entre 4, me queda 255 entre 4. Entonces, ¿cuánto vale K? 255 entre 4. Ajá, exactamente. Este es el inciso correcto. Luego me dice, relaciona las ecuaciones de la circunferencia con sus respectivos centros. Entonces, la ecuación ordinaria, aquí hay algo importante. La ecuación ordinaria siempre nos dice menos. Menos. ¿Qué pasa cuando aquí hay un más? Que ese más lo debo de ver como menos por menos. Es decir, este menos es de la fórmula ordinaria. Este. Y este menos es del centro. De tal manera que cuando diga menos 5 medios, se referirá al centro con coordenadas 5 medios. Pero cuando esté un más, el centro tendrá con coordenada menos 5 medios. ¿Sí? Es decir, vamos a tomar al revés los signos. Y además, cuando no haya un más o un menos, quiere decir que la coordenada será 0. Entonces, en X la coordenada es 0 y en Y la coordenada es menos 2, porque aquí hay un más. 0, menos 2. Entonces este está relacionado con este. Este será menos 2, porque este es un más, coma 0. Menos 2, 0 será este. Este será 0,2 positivo, porque este está negativo. Entonces es este. Y este será 2,0. Este. Entonces es 1A, 2C, 3B, 4D. El inciso correcto es el inciso B. ¿Vale? Luego dice, determina las coordenadas del centro de la circunferencia. Y lo mismo, tenemos que completar cuadrados. ¿Sale? A ver, trata de completar cuadrados. Ok, entonces vamos a completar cuadrados. En este caso sería, primero las X, sería X cuadrada
x cuadrada más 10x más 3x. Le ponemos de una vez el que está elevando al cuadrado. ¿Sí? Es decir, de una vez elevamos al cuadrado. Más y cuadrada menos 2y menos 2y. Y de una vez elevamos al cuadrado. Y luego estaba un más 5 que pasa del otro lado como menos 5. Y tenemos que sumar lo mismo. 3 medios al cuadrado. Entonces tenemos que elevar al cuadrado el de arriba y el de abajo, ¿no? Y luego más 2 entre 2, que es igual a 1 al cuadrado, es 1. Así. Entonces, factorizando, me dices que es igual a x menos, no es cierto, más 3 medios al cuadrado, ¿sale? Más y menos 1 al cuadrado. Entonces, aquí sería así, igual a todo esto. Ahora, aquí en este caso no nos va a importar tanto el radio, lo que nos importa es el centro. Recuerda que entonces, como este es positivo, tendrá centro, el centro de la circunferencia será menos 3 medios, coma 1, ¿sí? Porque precisamente como este es positivo, entonces el centro tendrá signo negativo. Y como este es negativo, el centro tendrá signo positivo. Entonces la respuesta correcta es el inciso A. ¿Ok? Dice, obtén la ecuación de la circunferencia con centro en 1,1 y radio 3. Este es un poco más sencillo. 23. Si va a tener centro 1,1 y radio 3, entonces será x menos 1 más y menos 1 igual a 3 al cuadrado. ¿Sí? Entonces hay que desarrollar el binomio. Recuerda que es el cuadrado del primer término menos el doble del primero por el segundo, es decir, 2 por 1 por el primero, que es x, más ese 1 al cuadrado. Y luego es el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y en este caso es menos porque estos son menos. Y esto debe de ser igual a 9. Si ese 9 lo pasamos del lado izquierdo, será como menos 9. Entonces quedaría x cuadrada más y cuadrada, luego menos 2x menos 2y más 1 menos 9. ¿Sale? En donde 1 más 1 son 2, menos 9 serían menos 7. Esa sería la ecuación general de la circunferencia con centro en 1,1 y radio 3. Entonces sería la respuesta correcta sería con menos 2, menos 7. Entonces sería el inciso D. ¿Sale? Bien, entonces vamos a quedarnos hasta aquí. Se acabó el tiempo y continuamos la siguiente sesión.